¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo, lleno de talento, parece remar en círculos mientras la competencia avanza como lancha motora? Lo curioso es que, según Jack Welch, el legendario ex-CEO de G, y Susie Welch, el problema rara vez es la falta de recursos. Es un dolor invisible que casi nadie detecta, hasta que la empresa encalla. En este vídeo destapamos ese dolor y te damos la hoja de ruta práctica del MBA para la vida real, para que pases de jefe bombero apagando fuegos a capitán que todos siguen sin dudar. Aprenderás. 1. La pregunta de una sola palabra que alinea a cualquier equipo en minutos. 2. El principio cero héroes que Jack usaba para pulverizar egos y multiplicar resultados. 3. Cómo convertir una crisis en la ola que impulse tu carrera, no que la hunda. Si buscas un manual directo, aplicable mañana y escrito por quienes ya transformaron imperios, este vídeo es para ti. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y comparte para que nadie más reme sin rumbo. 1. El dolor invisible, porque tu equipo no rema en la misma dirección. Imaginen esto: Barcelona, Distrito 22 el epicentro de la innovación. Una startup tecnológica con un equipo que parece sacado de un casting de ensueño. Programadores que podrían hackear el tiempo, diseñadores con un gusto exquisito y un CEO con un carisma que podría venderle arena a un beduino. Tenían financiación, oficinas con futbolín y café de autor. ¿El resultado? 6 meses después, un fracaso tan silencioso como estrepitoso. No fue por la competencia, ni por falta de dinero. El análisis posterior reveló algo casi vergonzoso. El equipo de marketing vendía una aplicación para conectar a dueños de mascotas, mientras los ingenieros, convencidos de su genialidad, construían una sofisticada red social para veterinarios. Remaban con una energía brutal, sí, pero unos remaban hacia el norte y otros hacia el sur. Este es el dolor colaborativo del que hablan Jack y Susie Welch. No es un grito, es un susurro. No es una pelea a puñetazos, es esa fricción invisible que desgasta el engranaje de una empresa. Es la sensación de correr un maratón en una cinta, sudando la gota gorda para no moverte ni un centímetro. Ocurre cuando la misión de la empresa, esa frase bonita colgada en la pared, las acciones diarias de cada empleado y los resultados que se miden, viven en universos paralelos. Cada uno cumple su parte, pero las partes no suman, se anulan. Ahora viajemos de la sofisticación de Barcelona a las montañas del eje cafetero en Colombia. Allí, una cooperativa de pequeños caficultores estaba al borde de la quiebra. Cada uno era un experto en su finca, pero como grupo, eran un desastre. Desconfianza, precios a la baja, intermediarios que se llevaban la tajada del león. Su dolor colaborativo era una mezcla de orgullo individualista y falta de comunicación. ¿La solución? No fue un consultor de corbata, ni un software de gestión. Fue un ritual. El líder de la cooperativa instauró una regla simple. Todos los viernes, antes de cobrar, cada agricultor debía compartir frente a los demás 2 cosas: el precio más alto que le habían ofrecido esa semana y el error más tonto que había cometido en su finca. Al principio fue un suplicio. Admitir un error frente a tus pares. ¡Qué humillación! Pero ocurrió algo mágico. Un agricultor confesó que por regar a destiempo casi pierde una parte de la cosecha. Otro, a la semana siguiente, admitió haber vendido una parte de su café a un intermediario por un precio ligeramente mejor, rompiendo el pacto de negociar en bloque. De repente, el dolor invisible se hizo visible. Las acciones individuales se empezaron a alinear con la misión colectiva: conseguir el mejor precio para todos. Dejaron de ser competidores para convertirse en un solo puño. Empezaron a compartir técnicas, a coordinar cosechas y a negociar como una sola fuerza. Transformaron su cultura no con un gran plan estratégico, sino sincronizando sus acciones a través de la vulnerabilidad. Y podrías pensar, claro, eso funciona para un puñado de caficultores, pero en mi empresa, en mi equipo. El principio es universal. La solución no es el ritual en sí, sino lo que consigue: hacer que las acciones y las intenciones de todos sean visibles para los demás. La visibilidad es el antídoto contra el dolor colaborativo. Cuando lo que haces queda expuesto, naturalmente buscas que se alinee con el objetivo común, porque nadie quiere ser visto como el que rema en la dirección contraria. Así que les dejo con una herramienta de diagnóstico final. Piensen en la última tarea importante que hicieron en su trabajo. Ahora, intenten explicarle a un niño de 10 años, en una sola frase,
cómo esa tarea específica ayuda a que la empresa cumpla su misión. Si tardan más de 10 segundos en encontrar las palabras, acaban de ponerle el dedo encima a su propio dolor invisible. Y ahora ya saben por dónde empezar a buscar la cura, no en grandes planes, sino en hacer visible lo invisible. 2. El CEO barrendero, liderazgo desde las trincheras. ¿Cuál es la verdadera tarea de un líder? ¿Tener todas las respuestas? ¿Dar las órdenes más contundentes? Jack y Susie Welch nos presentan una figura que desafía esa idea, el CEO barrendero. Imaginen una panadería exitosa. Las ventas van bien, los informes son positivos, pero hay un pequeño problema que nadie logra descifrar. Los fines de semana, el pan sale un poco más denso. No es un desastre, pero no es perfecto. El CEO, en lugar de exigir respuestas desde su oficina, decide hacer algo radical. Se pone un delantal y se une al turno de noche, el que prepara el pan del sábado. Allí, entre el calor de los hornos y el cansancio de los panaderos, no descubre un secreto oculto. Escucha lo que todos ya sabían, pero nadie había traducido al lenguaje del negocio. Los panaderos estaban agotados y para poder irse un poco antes a casa con sus familias, aceleraban la última fase de levado. El problema no era la gente, ni su habilidad, ni su compromiso. Era el sistema. El CEO no los culpó. Su genialidad fue interpretar la situación. Tradujo el "estamos cansados" de los panaderos en un diagnóstico claro: nuestro sistema de turnos está afectando la calidad del producto. Acto seguido, no despidió a nadie. Rediseñó los horarios y los incentivos. Este es el corazón del asunto, la diferencia entre un jefe que da órdenes y un líder que interpreta. El líder intérprete es como un director de orquesta. No toca ni una sola nota, pero su trabajo es esencial para que la sinfonía suene afinada. Entiende que la misma partitura, la misión de la empresa, debe ser comunicada de forma diferente a cada sección. Sabe que el violinista necesita una señal sutil, mientras que el percusionista requiere un gesto enérgico. El jefe grita: «¡Más rápido!». El líder intérprete baja las trincheras y pregunta: ¿qué les impide ir más rápido? Traduce los obstáculos en soluciones. Pero, ¿cómo se crea una cultura donde esta traducción sea la norma y no la excepción? Aquí es donde los Welch proponen una herramienta potentísima: el desayuno de confesiones. Imaginen al equipo directivo reunido una vez por semana con una sola regla: está prohibido hablar de los éxitos. La única agenda es que cada uno comparta su mayor error profesional de la semana y qué aprendió de él. Piensen en el poder de esto. El director de finanzas admite: presioné para comprar una maquinaria más barata para cumplir mi presupuesto, y ahora producción tiene paros constantes. Fue mi error, subestimé el coste real a largo plazo. De repente, el fracaso deja de ser un tabú y se convierte en información valiosa. Se crea una seguridad psicológica donde la gente no esconde los problemas, sino que los expone para que el equipo los resuelva. Un líder que admite sus errores públicamente no muestra debilidad, demuestra una fuerza inmensa, la de valorar la verdad por encima del ego. La pregunta deja de ser ¿quién tiene la culpa?, para convertirse en ¿cómo lo arreglamos juntos y nos aseguramos de no volver a tropezar con la misma piedra? El líder barrendero y el desayuno de confesiones son dos caras de la misma moneda. Un liderazgo que se ejerce desde la humildad y la curiosidad, no desde la autoridad. Un liderazgo que entiende que para dirigir el barco, primero hay que saber qué preocupa a los marineros que reman en la oscuridad. Ahora, para terminar, piensen en su propia experiencia. Todos hemos tenido jefes, algunos memorables para bien y otros para mal. Les propongo un ejercicio de reflexión. Piensen en el peor jefe que han tenido. Sin decir nombres, por supuesto. ¿Cuál era esa única característica que lo hacía tan difícil de sobrellevar? Verán que, casi siempre, esa característica es lo opuesto al líder intérprete del que hemos hablado hoy. 3. Crecer en la tormenta. El arte de surfear crisis. Toda organización tiene un plan, hasta que la realidad le suelta un derechazo en la mandíbula. No hablo de un contratiempo, sino de una crisis existencial, esa tormenta perfecta donde los mapas ya no sirven y el barco parece hundirse. En ese momento, la crisis deja de ser un problema para convertirse en un filtro darwiniano. Un filtro que separa a las organizaciones que simplemente reaccionan de las que renacen. Piensen en esto. En plena pandemia, cuando las tiendas de ropa echaban el cerrojo en todo el mundo,
una empresa textil en el Emporio de Gamarra, en Perú, no despidió a nadie. Al contrario, triplicó sus ventas. Magia. No. Fue una pregunta. Mientras sus competidores entraban en pánico viendo cómo nadie compraba trajes de fiesta, ellos se hicieron una pregunta distinta. ¿Qué necesita la gente ahora? La respuesta era obvia: comodidad en casa. Pero no se limitaron a fabricar pijamas. Dieron un paso más allá. Crearon y posicionaron los uniformes de teletrabajo de alto rendimiento. Reenmarcaron un producto simple en una solución para una nueva necesidad. No vendían ropa para dormir, vendían dignidad y profesionalismo para trabajar desde el salón de tu casa. Vieron la oportunidad donde todos los demás solo veían el desastre. Esta agilidad mental no es casualidad. Se entrena. Y para ello, existe una herramienta brutalmente eficaz, tomada de una empresa de logística en Chile que la usa cada lunes por la mañana: las reuniones de guerra. Olvídense del teatro corporativo, de las reuniones de 2 horas con 80 diapositivas que nadie lee. La reunión de guerra dura 15 minutos y tiene solo 5 diapositivas. Ni una más. Primero, ¿dónde nos sangró la herida la semana pasada? El error más grande, sin justificaciones. Segundo, el campo de batalla hoy. 3 o 4 métricas clave, nada más. Para la logística, entregas a tiempo, capacidad de almacén, coste por kilómetro. Tercero, el movimiento del enemigo. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué nueva regulación nos afecta? La amenaza más inminente. Cuarto, nuestro próximo ataque. Una sola acción decisiva para esta semana. No una lista de deseos, una única jugada. Y lo más importante, ¿quién lleva la bandera? Nombre y apellido del responsable de esa única jugada. Se acabó. Esto es velocidad, claridad y responsabilidad. Esta mentalidad nos lleva a una distinción crucial: la diferencia entre la preocupación productiva y la parálisis por análisis. Imaginen a un alpinista en la zona de la muerte, a 8.000 metros. Se acerca una tormenta. La parálisis por análisis es quedarse quieto, consultando mapas, recalculando vientos, debatiendo si la ruta norte es un 5% más segura que la sur, hasta que la tormenta lo congela en el sitio. La preocupación productiva es diferente. El alpinista sabe que ambas rutas son un infierno. Pero su preocupación no es encontrar la ruta *perfecta*, es encontrar la ruta *posible* y moverse. Ahora. Acepta el riesgo, toma una decisión con la información que tiene y actúa. En una crisis, la velocidad de la decisión a menudo vale más que su perfección. Y para entrenar esta capacidad de ver los riesgos antes de que nos congelen, existe un ejercicio que suena macabro, pero es de una lucidez brutal: el funeral corporativo. Reúnan a su equipo y pídanles que imaginen que la empresa ha quebrado. Es el futuro, y están leyendo el titular del periódico financiero que anuncia su cierre. La pregunta es, ¿qué dice ese titular? ¿Cuál fue la causa de la muerte? Murió de arrogancia, ignorando a un competidor más pequeño. Falleció por complacencia, creyendo que sus clientes nunca se irían. Pereció por burocracia interna, tardando 6 meses en aprobar una idea que la competencia lanzó en 2 semanas. Al escribir su propio obituario, el equipo desentierra las debilidades ocultas que, de no atenderse, realmente podrían llevarlos a la tumba. Superar una crisis no es solo sobrevivir. Es renacer. Porque la crisis no crea el carácter de una organización. Lo revela. Estas herramientas, desde la agilidad mental para ver una oportunidad en el desastre hasta la disciplina brutal de una reunión de guerra, no son para evitar la tormenta. Son para asegurarse de ser quienes salen de ella, de pie y transformados. 4. La paradoja del crecimiento. Cuando más es menos. Mateo, dueño de 3 de las cafeterías más rentables de Buenos Aires, acababa de rechazar una oferta que lo convertiría en millonario. Sus socios pensaron que había perdido la cabeza. Los inversores, que querían crear un imperio de 300 locales, no entendían por qué alguien rechazaría el crecimiento. La respuesta de Mateo no fue sobre negocios, fue casi sobre física. No se puede clonar la pasión de un barista. No se pueden franquiciar las conversaciones. Si crezco así, mi café se convertirá en agua manchada. Enfrentando la presión de todos,
En lugar de expandirse hacia afuera, invirtió hacia adentro. Compró una pequeña tostadora para controlar el grano desde el origen y envió a sus baristas a cursos de kata en Colombia. Convirtió sus locales en templos del café. ¿El resultado? La gente ya no iba porque le quedaba de paso, viajaban para ir. Subió los precios, y la gente pagaba feliz. Al rechazar el crecimiento masivo, duplicó su valor real. Esa es la paradoja. A veces, para crecer de verdad, hay que dejar de crecer. Este enfoque desafía la idea de que la innovación nace en un departamento con un nombre rimbombante. Introduce un concepto más poderoso, el crecimiento celular. Pero cuidado, no es tan simple como decirle a la gente, sean autónomos. Muchas empresas intentan esto y fracasan, porque confunden autonomía con abandono. Crean caos, no innovación. El éxito requiere una estructura. Pensemos en una fábrica de muebles en Valencia, al borde de la quiebra por la competencia asiática. Desesperados, los directivos hicieron algo radical. Reunieron a quienes de verdad sabían de muebles, sus carpinteros, y les lanzaron un reto. Diseñen ustedes el taller y el proceso para crear muebles que comprarían con orgullo. Los carpinteros, que sentían la madera y conocían cada desperdicio, se revolucionaron. Eliminaron pasos inútiles, crearon plantillas modulares y diseñaron piezas basadas en la elegancia y la eficiencia del corte. Dejaron de ser obreros para convertirse en artesanos innovadores. La fábrica no creció en tamaño, creció en inteligencia. Cada puesto de trabajo se convirtió en una unidad D&D. Para que este crecimiento celular funcione, se necesita mover las piezas clave. Aquí entra la estrategia del talento nómada. Imaginen que el departamento de atención al cliente de una empresa tecnológica está colapsando por las quejas sobre un producto. La solución tradicional sería contratar más personal o un consultor. La solución del talento nómada es tomar a tu mejor programadora, la arquitecta del sistema, y moverla a atender llamadas durante 2 semanas. ¿Una locura? ¿Un desperdicio de su talento? Al principio, todos piensan que sí. Pero al tercer día, después de escuchar el mismo problema 50 veces, ella no solo calma a los clientes. Identifica el fallo de raíz en el código que nadie en su torre de marfil de desarrollador había podido ver. Vuelve a su equipo y en una tarde arregla el problema que generaba el 80% de las llamadas. Resuelve la crisis, aprende del cliente y fortalece la empresa desde dentro. Todo esto nos lleva a una herramienta final, quizás la más contraintuitiva, la innovación por sustracción. Nuestra cultura está obsesionada con añadir. Añadir una función, añadir un paso de control, añadir una reunión. La innovación por sustracción pregunta, ¿qué podemos quitar para que el resultado sea 10 veces mejor? Una app de reparto de comida en México estaba colapsando bajo su propia complejidad. Seguimiento, chat, cupones, reseñas. Era un monstruo lento. La propuesta de eliminar el 80% de las funciones desató una guerra interna. Los ingenieros que las crearon se sintieron insultados. El equipo de marketing entró en pánico. ¿Y ahora qué vendemos? Fue un acto de valentía. La nueva versión solo tenía un botón gigante que decía, «Tengo hambre». Aquí. Ahora. Simple, directo, infalible. Al restar complejidad, multiplicaron la velocidad y la satisfacción del cliente. Así que les dejo con una pregunta para que se la lleven, no a casa, sino a su oficina mañana. Miren su trabajo, su equipo, su empresa. ¿Cuál es ese proceso, esa reunión semanal, esa norma interna que todo el mundo sabe que es inútil, pero nadie se atreve a eliminar? ¿Qué pasaría si mañana, en lugar de proponer una nueva y brillante idea, proponen matar una vieja y estúpida? 5. El fénix personal. Renacer cuando todo parece perdido. Llegamos al final de nuestro viaje, y este trata sobre el momento más aterrador y, paradójicamente, más poderoso en la vida de cualquier profesional. El instante en que el suelo desaparece bajo tus pies. Imaginen la escena. Una ejecutiva de logística con 25 años en la misma empresa, llamémosla Mónica, recibe a sus 50 años la famosa caja de cartón para recoger sus cosas. Despedida. Para la mayoría, sería el inicio de una espiral de pánico. Pero aquí es donde el libro nos da una bofetada de realidad. El despido no fue el fin de Mónica, fue su origen.
La expulsión del sistema le dio una perspectiva que era imposible tener desde dentro. Durante un mes, se dedicó a hacer una autopsia de su propia carrera, preguntando a camioneros, jefes de almacén y personal de aduanas, ¿cuál era el problema que yo nunca pude resolver desde mi oficina con aire acondicionado? No buscaba trabajo, buscaba la verdad. 3 meses después, fundó una microconsultora. Su único servicio, solucionar los problemas de logística que las grandes empresas crean por no hablar con su propia gente. ¿Su primer gran cliente? Su antigua empresa, que ahora le paga el triple por resolver el mismo caos que antes le pagaban por administrar. Mónica no renació porque tuvo suerte. Renació porque su despido la obligó a ver el tablero de juego desde fuera. Este fenómeno se apoya en un principio que el libro llama el exceso estratégico. Suena complicado, pero es brutalmente simple. Si tu jefe espera que hagas un trabajo de 100 puntos, no le entregues 100 puntos. Entre égale 120. Pero ojo, ese 20% extra no es trabajar más horas. Es la parte estratégica. Es entregar el informe de ventas y, además, un análisis de una página sobre cómo esos datos impactan al equipo de marketing. Es resolver tu ticket de soporte y, de paso, escribir una guía rápida para que otros clientes no tengan el mismo problema. Ese 20% es trabajo que nadie te pidió, que no figura en tu descripción de puesto y que, probablemente, tu jefe directo ni siquiera entienda. Pero es un capital invisible que se acumula. Cuando llega la crisis, la gente no recuerda al que cumplía al 100%. Recuerdan al que les hizo la vida más fácil, al que conectaba los puntos. Ese 20% es tu póliza de seguro contra el olvido. Para construir este capital, los autores proponen una táctica fascinante, casi subversiva, el voluntariado estratégico. En toda empresa hay tareas que nadie quiere. Organizar el archivo digital, documentar un proceso antiguo, liderar el proyecto de mudanza de oficina. Son tareas ingratas, sin glamour, que parecen un castigo. Pues bien, la propuesta es levantar la mano y pedirlas. ¿Una locura? No, una inversión de poder. Esas tareas malditas son las únicas que te obligan a hablar con todos. Con el de finanzas para el presupuesto, con el de legal para los contratos, con el de recursos humanos para el personal. No estás ordenando papeles, estás mapeando en secreto la red de poder y de favores de la organización. Te conviertes, sin quererlo, en el único punto de la empresa que entiende cómo funciona todo el maldito engranaje. Estás acumulando capital social, la moneda más valiosa en cualquier crisis. Veamos el caso de un contador de una empresa textil en Burgos que quebró. Un hombre metódico, de unos 40 años, cuyo único mundo eran los libros de contabilidad. De un día para otro, su habilidad era tan útil como la de un fabricante de armaduras medievales. La catástrofe de su empresa se convirtió en su obsesión personal. En lugar de buscar otro trabajo de contable, se gastó el finiquito intentando responder a una única pregunta: ¿por qué fracasamos? Se dio cuenta de que el problema no eran los números, sino la lentitud con la que se movía el dinero. Esa obsesión lo llevó a un curso online de programación, no para ser un genio de Silicon Valley, sino para entender el lenguaje del dinero hoy, el código. Descubrió que la lógica de un libro mayor no es tan diferente a la de una cadena de bloques. Hoy, no es contable. Dirige una pequeña fintech que ayuda a pymes a automatizar sus pagos. Su catástrofe personal le obligó a traducir su sabiduría a un nuevo idioma. Así que, al cerrar este libro, la reflexión final es esta: la carta de despido, el proyecto que nadie quiere, la habilidad que parece obsoleta, no son sentencias de muerte. Son invitaciones. Son los momentos de máxima vulnerabilidad los que nos obligan a construir nuestra máxima fortaleza. La pregunta, entonces, no es si la crisis llegará o no. La verdadera pregunta es: ¿qué estás construyendo hoy en tu 20% de exceso estratégico para cuando inevitablemente llegue?